Entonces, por petición de alguien del grupo, vamos a arrancar con autismo. Bueno, quiero como invitación, además desde lo técnico, a algunas reflexiones en lenguaje que no vienen solo de mí, sino de un grupo de colegas y hermanos con los que venimos trabajando hace rato en todo este tema. Entonces, vamos a arrancar. Voy a ponerme aquí un poco tiempos que me voy enfitando y me voy por allá lejos. Entonces, quiero compartir primero un caso clínico. Regálame un segundo, que a veces esta barra no me deja. Ya, aquí la pongo. Este es un chico que vi por primera vez en junio del año anterior. Es un niño, 7 años, vive acá en Medellín con sus padres y una hermana de 10 años. Tiene como mascotas en casa unos pájaros y pesa 28 kilos. Pongo muy aislado el tema del peso solo para mostrarles que muy poco tiene que ver con las dosis que usamos. Es un chico que está en grado transición escolarizado, es decir, antes de ir a su primer grado, y le gusta mucho estar activo, brincar y saltar. Tiene un par de diagnósticos de autismo y de hiperactividad. Veremos un poco en la parte teórica cómo es frecuente que las chicas y los chicos con autismo tengan otro diagnóstico, y ya vamos a ver frecuencias, y también esos otros diagnósticos son susceptibles al manejo con cannabis. Cuando me voy un poco a revisar la historia clínica de los pacientes, y recordemos que hay que ir más allá, por eso las citas médicas de todo tipo de servicio deberían ser un poco más largas de lo que usualmente son, que es muy importante conocer la historia de vida de un paciente para poder ser un poco más asertivos en el manejo. Este chico viene del segundo embarazo de su madre, es un embarazo planeado, tuvieron controles prenatales sin ningún tipo de problemas. Este chico nace por cesárea a las 38 semanas por un tema de preeclampsia en su madre. Nació grandote, pesó 4.000 gramos, midió 53 centímetros, una muy buena adaptación y lactancia exclusiva por 6 meses. Tuvo complementaria hasta los 18 meses, todas las vacunas para su edad. Clave esto, en negrilla, 2 cosas que van a ser claves para el manejo, y es que es un chico con múltiples esquemas de antibióticos en sus primeros años de vida por temas respiratorios hasta que le hacen la cirugía de adenoides. Recordemos que los 3 primeros años de vida, además de todo lo importante que son en cuanto a temas de crianza, estar cerca de su madre, ojalá de su padre, y todo el tema de alimentación, estos años van a ser determinantes en la salud gastrointestinal. Este chico tiene 2 factores de riesgo para tener mayores alteraciones en su salud intestinales: haber nacido por cesárea y múltiples esquemas de antibióticos sus primeros años de vida. Estas 2 cosas no las podemos resolver porque no podemos devolver el pasado, pero sí podemos actuar allí. Este es un chico que tuvo un desarrollo muy adecuado hasta sus 30 meses, 2 años y medio, y allí les empiezan a decir a sus padres que le costaba mucho concentrarse, que se movía mucho en todos lados. Empezó con un retroceso en lenguaje, consultan y les hacen el diagnóstico de autismo y de hiperactividad. ¿Qué les reportan o por qué me lo llevan a mí al consultorio? Porque no está respondiendo a casi ninguna actividad, no sigue algunas instrucciones. Aquí yo soy cuidadosa porque está bien no seguir algunas instrucciones cuando no son coherentes, pero este chico eran las instrucciones normales que se pueden dar, ¿sí? Entiende todo lo que le dicen, pero le cuesta mucho expresarse. Ha tenido 2 vacunas cuando nos vimos para el tema de COVID, las 2 de Sinovac por su edad, y básicamente el motivo de consulta o por lo que me lo llevan los padres es porque quieren disminuir el uso de medicamentos químicos
Para ese momento, a sus 7 años, ya estaba medicado con Ritalina, 10 miligramos cada 12 horas, Risperdal, risperidona, 75 miligramos en la noche y clonidina, media tableta en la noche. Este es un chico que tiene el típico comportamiento de un paciente con psicofármacos cuando el medicamento le está funcionando, y es que uno logra ver cuando se está acabando o se están bajando los niveles de un medicamento. Está muy decaído y muy pasivo en las mañanas, ¿sí? Todavía tiene el efecto de ese Risperdal y esa clonidina en la noche, y en la tarde muy activo cuando se le está acabando el efecto de esa Ritalina de la mañana, ¿vale? Y cuando se está acabando el efecto de esa Ritalina, empieza a ser súper grosero, muy irritable, y está empezando a arrojar cosas o a hacer el intento de arrojar otras. Frente al sueño, le cuesta mucho conciliar, pero una vez concilia, se queda dormido, sigue derecho y su sueño es reparador. A diferencia de otras chicas y chicos autistas, no es selectivo con la comida. Le gustan mucho las frutas, le gustan mucho las verduras, el azúcar le gusta, pero no se excede, y no le gustan las harinas refinadas, los pasteles, las medialunas, los croissants, como mencionan ustedes. Y se hidrata supremamente bien. Este chico afortunadamente tiene deposiciones diarias, no tiene distensión abdominal, pero sí tiene muchos gases, ¿vale? Vamos acá. Este es un paciente que después de, bueno, muy importante preguntar siempre, espérenme que aquí me quedó faltando una diapo donde refiero otras cosas de él. Bueno, no. ¿Puedo hacer una pregunta? Un segundo. Dime. ¿Hace cuánto tiempo estaba con el metilfenidato y la risperidona y la clonidina cuando llega a la consulta? Lleva, no te sé decir exactamente los meses que lleva, pero lleva un buen rato con todos estos medicamentos. Tendría que cerrar e irme a la historia. Ok, ¿y la risperidona 75 o 0,75? 0,75, perdóname, sí. Gracias. Y importante, este chico cuando van conmigo a la consulta no ha usado cannabis. ¿Qué se propone en ese momento? Trabajarle mucho más al tema de alimentación, estimular la actividad física. Siempre hago un refuerzo positivo a lo que ya viene bien. La hidratación, les recuerdo que venía muy bien. Rutinas de sueño, muy importante. Antes de medicar a los pacientes, hacer rutinas e higiene del sueño, en lo que tendrán que ser partícipes todos los que vivan en esa casa. Y si bien no había estreñimiento ni había distensión, sí habían muchos gases. Entonces, como siempre, trabajar el eje intestino, microbiota, cerebro. Además, porque tiene antecedentes de factores que hacen que su salud gastrointestinal y su microbiota no esté muy bien. Haber nacido por cesárea, haber tenido muchos ciclos de antibióticos antes de su cirugía de adenoides y todos estos medicamentos. Hay una profe española que dice que las alteraciones más grandes en la salud intestinal y las disbiosis más fuertes están en muchos de estos chicos y chicas de la comunidad del espectro autista. En ese momento, entonces, se ofrece un ratio 1:10. Nosotros en Colombia trabajamos mucho con el tema de fórmulas magistrales, y lo que hemos hecho en el grupo Curativa, que es del cual soy socia fundadora y directora médica, es que todas esas fórmulas artesanales con las que trabajamos todos estos años, las convertimos ya simplemente. Las fórmulas artesanales son el primer paso de la magistralidad. De hecho, muchas cumplen con lo magistral, simplemente que no tienen los sellos que dan los gobiernos, pero lo que hicimos es todas esas fórmulas llevarlas al concepto de lo magistral. Esta fórmula que tenemos tiene por mililitro 4 miligramos de THC, perdón, y 40 miligramos de CBD. Aquí nos da el 1:10. Nosotros ponemos siempre en numerador THC y denominador CBD. Sé que hay otros que lo nominan distinto, no pasa nada, no hay uno que sea mejor que el otro, simplemente saber para tener la lógica.
Como siempre, empezamos con dosis bajas y vamos subiendo para evaluar qué va pasando con el paciente. Y si bien una gota no es una medida exacta de volumen, porque dependerá de la pipeta que usemos, del orificio de esa pipeta, del lugar donde estemos y la densidad del material que tenemos adentro. Pero en general, lo que nos dice la literatura es que 1 mililitro aproximadamente son 20 gotas, pero recordemos que esto va de 20 a 40. Me fui por el 20 en este extracto y mi propuesta fue llegar en unas semanas a 10 gotas al día, lo que equivaldría a 2 miligramos de THC, 20 miligramos de CBD. Miren, muy lejos de los estudios que hay, no específicamente en autismo, sino en epilepsia, de CBD. Recuerdan que les decía 28 kilos y miren que no llegamos ni siquiera a 1 miligramo por kilo. Junio del 2022, agosto del 2022, excelentes resultados. La madre describe una mejoría del 80%. Algunos dirían aquí sí, pero ¿cómo hace esa escala? ¿Qué usa? Realmente creo que la medicina con cannabis nos invita a otro tipo de cosas más allá que escalas. Y miren que estamos con esa dosis propuesta inicialmente. Noviembre del 2022, siempre en las consultas, no crean que solo me concentro en cannabis, sino que reforzamos todos esos otros temas. Noviembre del 2022, muy buenos resultados, adherente a su tratamiento y seguíamos con la misma dosis. Marzo del 2023, excelentes resultados, adherente a su tratamiento, impacto importante en su calidad de vida. Y esto sí que lo deberíamos recuperar más en nuestra práctica médica. Nos volvemos muy cuantitativos y se nos olvida lo cualitativo, que es lo que realmente ve un paciente y su familia. Y miren que simplemente marzo del 2023, es decir, 9 meses después de que nos vimos, su dosis es casi que la que alcanzamos equilibrio. Estamos en una gotica más. Y muy interesante, ya para este momento, este paciente no está con Ritalina, se ha hecho un trabajo con la mamá, obviamente, que es la 24/7, pero también con todo el equipo de tratantes, que es a lo que deberíamos llegar. Y miren que es muy lindo, me perdonan aquí la risperidona, se me fue el dato, pero ya no tenemos Ritalina y ya no tenemos clonidina. Seguimos con el Risperdal, la idea es en algún momento poderlo quitar, pero vamos paso a paso y se incluyó la atomoxetina, que puede ser un poco mejor tolerada. Entonces, este caso quería iniciar y vamos a entrar un poco a una teoría, a la teoría y algunas reflexiones y les mostraré algunos estudios. Solo con las gotas Como dejó de usar todas las porquerías de medicamentos que lo dejaban tonto. Entonces, si nos vamos a lo que es el trastorno del espectro autista, y como verán, tengo esta C en muchas partes y es una petición de la comunidad del espectro autista. Recordemos que nos encontramos en este abanico de posibilidades. Se define hoy como un grupo de trastornos neurológicos. ¿Y por qué la invitación es a cambiar esto? Es que nos digan trastornados ya tiene impacto. Y todas y todos los que trabajamos aquí hemos buscado siempre un lenguaje incluyente en las comunidades LGBTI, en todo lo que hemos trabajado. Aquí también deberíamos empezar a buscar estos lenguajes más incluyentes. Estos cambios neurológicos y del desarrollo van a afectar básicamente la forma en que una persona interactúa con los demás, se comunica, aprende y se comporta. Si bien el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, y hablaremos un poquito al final del autismo en adultos, hoy sabemos que los síntomas generalmente aparecen durante los 2-3 primeros años de vida y van a afectar cualquier grupo de personas, ¿vale? Según esta clasificación de diagnósticos DSM-5, el autismo se va a caracterizar por retraso o alteraciones del funcionamiento antes de los 3 años de edad en estas esferas. Y impacta aquí interacción social y comunicación y patrones del comportamiento
intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. En la edición del DSM-4 del 94, el trastorno autista estaba incluida en los trastornos generalizados del desarrollo, junto a 4 subcategorías más: Rett, desintegrativo infantil, Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Pero esta terminología ha ido desapareciendo en ese DSM-5, donde incluye por primera vez trastorno del espectro autista, que sustituye lo anterior. Esto es muy técnico, muy teórico para los puristas del lenguaje, y aquí no quiero que se me queden, pero es importante tenerlo por allí. Entonces, sustituye a los anteriores: trastorno autista, síndrome de Asperger, generalizado del desarrollo no especificado, por una categoría general que se llama trastorno del espectro autista, que deja por fuera el síndrome de Rett, ¿vale? Y los invito a que empecemos a cambiar ese lenguaje. Ese lenguaje hoy: trastorno, discapacitado, anormal, retrasado, retardado, es como si quisiéramos dominar esas mentes. Los invito a que nuestro lenguaje sea más desde la observación. Cada vez soy una convencida que las palabras tienen mucho poder, y el lenguaje que utilicemos en nuestros gestos y en la manera que nos referimos y conectamos con los ojos con los demás hará que nuestra visión y nuestra perspectiva de esa misma condición clínica cambie completamente y nos permita encontrar soluciones desde otro punto de vista. Y aquí los invito a reconocerlo como la neurodiversidad o la neurodivergencia. Y esto es un concepto relacionado con esa promoción de la idea de que la diversidad de las características humanas aparece como un resultado de variaciones normales en el campo neurológico. Este término de neurodiversidad o neurodivergencia ha sido muy concebido por la comunidad autista para referirse a esa neurología atípica del autismo, ¿vale? Y se utiliza para desvincularse un poco de todo eso relacionado con los trastornos mentales. ¿Qué sabemos hoy? 1 de cada 100 peques hoy tiene autismo. Y esto ha ido cambiando. Y hay países donde el tema es más complejo y hay otros donde no tenemos ni idea porque no sabemos las cifras reales. Pero ya que haya un caso, merece atención. En Estados Unidos, en el año 2021, 1 de cada 44 peques tiene autismo. Y miren lo que ha pasado. De cada 4 a 5 por cada 10,000 personas o niños, niñas en los años 70, se está proponiendo que para el 2025, es decir, al cabo de la vuelta de la esquina de cerrar y abrir los ojos, casi que 1 de cada 2 a 3 peques tendrá autismo. Y aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo preventivo? ¿Qué está pasando con esas mamás y papás antes de embarazarse y durante el embarazo? ¿Qué está pasando al nacer? ¿Cómo nos estamos relacionando con el medio? ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo nos hemos vuelto sedentarios y dependientes de pantallas? Y eso realmente tenemos que ajustarlo para cambiar un poquito estos números que son bastante impactantes, porque ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para atender a esta neurodiversidad sin haber cambiado nuestros mitos, paradigmas frente a estas condiciones clínicas? Hoy, los países más organizados que tienen estadísticas hablan de que por cada 3 hombres con autismo hay una mujer, y en México, que tienen datos, están hablando que el autismo es 1 de cada 115 niños. Esto es hermoso, como muchos papás y mamás de estos peques maestros encuentran su propia neurodivergencia al buscar el diagnóstico para el pequeño. Se calcula hoy en Estados Unidos que el 2.2% de los adultos son autistas, ¿vale? ¿Qué quiero llevar aquí a varias reflexiones? Se estima que un 90% de los autistas pueden tener experiencias sensoriales atípicas. No están locos,
no son experiencias sensoriales anormales, no se lo están inventando. Tienen unas conexiones tan distintas que hay cosas que el que no está allí en esa conexión no va a entender muy bien. ¿Qué pasa? Eso también los hace susceptibles a otras cosas, son mucho más sensibles y pueden a veces tener mayores riesgos de morir a causa de lesiones graves. No miden o no medimos el riesgo y eso es muy importante tenerlo en cuenta con nuestros pacientes. Los papás de estos chicos deben ser conscientes que algunos de ellos pueden tener pensamientos suicidas más que otros niños y es por todo eso que están recibiendo información y que quizás no estamos al lado siendo capaces de ayudarlos a tramitar esos espacios, ¿sí? Aquí también se sugiere que los déficits en la comunicación social pueden hacer que tengamos esa falta de conectividad que va a elevar ese riesgo. No hay nada mejor, y me perdonan la palabra, que mandar la madre y mandar para la mierda, me perdonan, cuando uno tiene rabia. Y quizás una persona que no tenga ese lenguaje tan desarrollado o que le cueste entenderlo porque tiene una conexión diferente, el no poder expresarse de una manera mejor hace que esa frustración sea más alta y que revienten más rápido, ¿sí? Son víctimas muchos de ellos tener acoso escolar y aquí la invitación es a los padres de esos otros niños neurotípicos. Porque en general un niño no hace acoso o una niña per se, es por esa información que está recibiendo en casa, ¿vale? Importante, cuando atendemos o recibimos en nuestra consulta a una niña o un niño con autismo, es clave mirar a sus padres. Hay una prevalencia alta de ansiedad y depresión en las mamás de los pequeños autistas. Miren esto tan fuerte. Síntomas depresivos en el 72% de estas mamás y 80% ansiedad. Y de ahí, 67% tenían un trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿sí? Los papás, hombres, lo anterior eran las mamás, experimentan más estrés que otros padres, ¿sí? Incluso que otros padres de niños con trastornos del desarrollo, y aquí se cree que es por esa característica especial de ese papá, por las características de ese niño o esa niña, por el sistema de apoyo familiar y social. A veces no encuentran el apoyo profesional y creo que hago reconocimiento a que se den estos espacios, porque muchas de estas mamás nos están pidiendo a gritos que aprendamos más para poder acompañarlas. Y la situación socioeconómica, que no es fácil porque los tratamientos de muchos de ellos implican muchos cambios en los hábitos y para que realmente tengan un impacto, yo no puedo pretender que solo el niño cambie su forma de comer, lo tenemos que cambiar todos en casa. Entonces, es ver cómo tenemos que hacer unas transformaciones que realmente nos llevan por un camino maravilloso y que aportarán a la salud de todos. Casi el 20% de los papás de estos chicos cumplían con un criterio provisional de trastorno de estrés postraumático. ¿Qué se sabe? No hay una causa primordial que podamos decir eso es y meto las manos en el fuego por eso, pero sí hay muchas teorías y hay cosas que se han ido demostrando. Sabemos o se conoce que hay un tema genético, pero recuerden que la genética no marca que a mí me vaya a dar algo. Puede que mis padres y abuelos sean diabéticos y que yo tenga más susceptibilidad, pero no necesariamente voy a ser diabética. Y ahí viene ese concepto de la epigenética, que es la manera como nos relacionamos. Entonces puede que yo tenga un gen de algo y obvio, si yo hago todos los días noxas, voy a hacer que ese gen se prenda y se dé la enfermedad. ¿Listo? ¿Qué hay aquí importante? Y es que muchos estudios han venido demostrando que ese sistema endocannabinoide tiene un papel fundamental en la regulación del comportamiento emocional. Y los invito a que cierren los ojos, ¿sí?
No estoy aquí estimulando el consumo adulto recreativo, pero soy abierta a que se legalice en todas partes. Quiero que cierren los ojos y vean a un amigo bajo efectos fuertes del licor o al otro bajo efectos del cannabis. Quizás es más probable que con el del licor tengas una pelea y que con este más bien tengas un gran abrazo. Entonces, ahí hay temas que debemos ir considerando, ¿vale? La disfunción de ese sistema endocannabinoide se está relacionando con patologías en trastornos del neurodesarrollo, más específicamente con esta condición. ¿Y qué pasa? Hay unos déficits neuroconductuales que incluyen una plasticidad sináptica aberrante. Recordemos que aquí los cannabinoides vienen siendo estudiados de forma importante. Una disfunción inmunitaria, ese sistema inmune es clave siempre, ¿sí? Temas metabólicos muy importantes y todo esto está regulado por ese sistema endocannabinoide. Les decía al inicio que hay muchas comorbilidades asociadas en estos peques. Convulsiones. Estudios nos hablan que hasta el 30%, con un rango entre el 5 y el 40% de chicos de la comunidad del espectro autista tienen epilepsia, tienen convulsiones y en la gran mayoría de ellos necesitamos tener un tratamiento farmacológico. 40% de estos niños tienen trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. Miren, hasta el 80% de ellos, el caso que les mostré era un chico que tenía problemas para conciliar y trastornos del estado de ánimo, diferentes a ansiedad, pueden aparecer 4 veces más en estos niños que en el resto de niños de su edad. Y vamos a ver uno a uno estas condiciones y qué hay allí también desde la perspectiva del uso de cannabinoides. Tenemos entonces a esta chiquita famosa para muchos de los que ya llevamos en esta historia una década y un poco más, y es Charlotte Figi, quien a su corta edad, con una epilepsia refractaria, como su nombre lo dice, no respondía a ningún medicamento y empezaron a usar cannabis. Recordemos todo esto de Charlotte Webb, de los hermanos Stanley y todo lo que se vino allí, pero a lo que voy es que hacemos un homenaje a esta chica, pero a todos y a todas las Charlotte que han tenido nuestros países, que definitivamente, así como todos los niños son maestros, estos han sido maestros porque hicieron que se cambiara la legislación. El papel de todos nosotros creo que ha sido importante, pero quizás esto que está pasando en esta revolución, si no hubiera sido por las niñas o niños, no estaríamos llegando a algunos corazones que ellos son capaces de abrir, ¿vale? Tenemos aquí entonces como muchos estudios nos muestran que hay un mayor riesgo de epilepsia en pacientes de la comunidad del espectro autista y también mayor riesgo de ser autista en un chico o una chica con epilepsia. Y recordemos, Charlotte no lo mencionó, no lo recordó con el famoso extracto allí de esa flor y de Charlotte Webb, que aquí hay muchas discusiones, pero no voy a entrar en ese tema, pero ella viene a recordárnoslo, pero el uso de cannabinoides en epilepsia está escrito desde el 2700 antes de Cristo. Se ha estudiado cannabinoides y endocannabinoides para descubrir sus actividades anticonvulsivantes. Ansiedad, 40% de estos chicos pueden tener un síndrome de ansiedad generalizada. ¿Qué se hace actualmente? Terapia cognitivo-conductual, pero recordemos que si tenemos a un niño de la comunidad del espectro autista, hacer terapia cognitiva conductual sin haber hecho otras cosas no es tan fácil. Y lo otro que se hace es medicamentos para la ansiedad, que cada vez estamos viendo. Yo no estoy en contra de los medicamentos, creo que los budistas en esto y en el sabio camino del medio, cuando hay que echar mano de algunos de ellos hay que hacerlo, pero no hay que excedernos ni dejarlos de por vida por allí. Sabemos que el CBD tiene un perfil farmacológico como los fármacos antipsicóticos atípicos y para quienes están más relacionados con ese sistema endocannabinoide que tiene unos precursores, unos endocannabinoides, unos receptores y unos factores de degradación, donde está esta enzima que les pongo aquí, que es la
FAH, cuando yo doy CBD, además de la actuación en otros receptores, él va a inhibir esta enzima, haciendo que tengamos más niveles de anandamida. Cuando subimos nuestros niveles de anandamida, se reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Por eso la actividad física en estos chicos es muy importante. Recordemos que cuando hacemos ejercicio de actividad física, no solo subimos endorfinas, también subimos endocannabinoides tipo anandamida y sinaptamida. Trastornos del sueño. Nuestro chiquitín de hoy lo tenía, ¿sí? Está relacionado en el 80% de ellos. Tratamientos no farmacológicos van a incluir tratamientos conductuales generales, clave la higiene del sueño y capacitar a los padres. Y aquí es un trabajo con toda esta familia. No podemos pretender que la niña o el niño con esta neurodiversidad se vaya a la cama a las 7 cuando todos en casa nos vamos a cama a la hora de algunos de mis amigos médicos que hasta las 2 y 3 de la mañana estamos por allí. Sabemos hoy que los componentes del cannabis, tanto THC como CBD, provocan diferentes efectos sobre el sueño. Y aquí no hay una respuesta única. No es cuál es mejor que el otro, es cuál le funciona a mi paciente. Yo siempre he trabajado con más THC en el sueño, pero en los niños con autismo suelo irme hacia extractos 1 a 5, es decir, por cada uno de THC 5 de CBD 1 a 10, y lo que hago es que en la noche doy una dosis un poco mayor para mejorar tema de sueño. Trastornos del estado de ánimo. Se espera que estos chicos, tanto de la comunidad del espectro autista como los niños con déficit de atención e hiperactividad, tengan hasta 3 veces más trastornos del ánimo en comparación con un chico autista sin déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué pasa? Hay muchos chicos de este grupo que pueden ser diagnosticados de manera errónea por la similitud que puede tener con la manía, ¿vale? Entonces pueden tener un diagnóstico erróneo de bipolaridad. 4 veces más riesgo de sufrir depresión. Y aquí, claramente, el sistema endocannabinoide tiene una implicación esencial en los trastornos del estado de ánimo. Y esa actividad de ese sistema la podemos modificar con cannabinoides, pero también a través de otras herramientas como es el ejercicio, ¿sí? Omega 3 y algunos tipos de suplementos, ¿vale? Déficit de atención e hiperactividad, que era lo que tenía nuestro chico, suelen ser comórbidos y tienen una genética y déficit cognitivos similares, ¿vale? Este trastorno por déficit de atención, recordemos que se caracteriza por falta de atención, hiperactividad y una impulsividad debido a la falta de dopamina en el cerebro. Y aquí, ojo, no siempre pensemos que un niño que no pone atención en clase es hiperactivo. ¿Será que la clase es interesante? ¿Será que esa profe o ese profe ha cambiado su forma de enseñar con el tiempo, o será como nos enseñaron a nosotros hace unos años? Tengo maestros a los que recuerdo profundamente, pero también tengo otros que pueden ocasionarme un poquito de pesadillas en la manera que me enseñaban, y estuve muy de buenas que no me gané una Ritalina por ahí por a veces no poner mucha atención en clase. Algunas personas utilizan cannabis para esta terapia porque recordemos que el cannabis o los cannabinoides van a restaurar niveles de dopamina en cerebro sin efectos secundarios. Estudios. Para mí hoy vengo de la escuela, como todos los médicos, de la medicina basada en la evidencia, donde necesitábamos que nos dieran muchos estudios, argumentos para sentirnos seguros. Pero si algo me ha enseñado la planta de cannabis, además de trabajar en equipo y bajar un poco la cabeza en momentos, es que la medicina basada en la evidencia debería ser más estudiada, o, mejor dicho, deberíamos empezarla a cuestionar y empezar, como lo hacemos hoy en cannabis, en una medicina basada en la experiencia de muchas y muchos que hemos trabajado a nivel mundial.
Y también la medicina debería ser una medicina basada en la historia de cada paciente. Eso nos pone en un reto inmenso, absoluto, porque nos saca de la zona de confort de los protocolos que tanto les gustan a muchos de mis colegas. ¿Y qué hay? ¿Qué reportes hay por allí? Este estudio es viejito y miren lo que usaron aquí en un chico autista, THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. Si bien es un solo caso, miren lo que encontraron en este paciente. Este es un paciente que le hacen mediciones antes de empezar tratamiento y después de 6 meses de estar solo con THC y empezaron a comparar su hiperactividad, la letargia, la irritabilidad, los estereotipos y ese lenguaje inapropiado. ¿Y qué mostró esto? Miren, antes del tratamiento y después del tratamiento, es decir, hubo mejoría en todos los aspectos evaluados. ¿Podrá decirme alguno de las personas que está hoy, o seguramente me lo dirá algún colega que solo quiere ver estudios de 1000, 2000 estudios, 2000 personas? Pero es que recordemos que hasta hace muy pocos años esto era una herramienta completamente ilegal. Ya atreverse a hacerlo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes ya es un reto muy grande, pero ya con THC nos estaba mostrando esto. Ahora vamos a unos un poco más grandes. Que hacen en Israel y que, como en la mayoría de estudios en Israel, estaba nuestro maestro, abuelo en la medicina canábica, Rafael Meshulam, quien deja de acompañarnos el 9 de marzo del presente año. El objetivo de este estudio fue caracterizar la respuesta de los pacientes del espectro con cannabis, la seguridad y la eficacia, ¿vale? 188 pacientes fueron evaluados entre el 2015 y el 2017. Andrés, podemos apagar el micrófono por allí que lo tienes abierto. Tenemos que estos pacientes recibieron, y miren, qué bonito, los primeros estudios que uno revisaba en Israel eran solo CBD. Aquí ya nos hablan de un ratio 1:20. 1.5% THC, 30% de CBD. Y miren en promedio las dosis que utilizaron. Sigue siendo un ratio muy favorable a CBD. Y miren que estos chicos en promedio 79.5 más menos 61.5 miligramos de CBD y 4 más menos 3 de THC 3 veces al día. Luego de 6 meses, 155 pacientes, es decir, de los 188 iniciales, 155 seguían en tratamiento, 93 pacientes estaban siendo evaluados, 60% habían sido evaluados, y miren esto tan lindo, 30% describen una mejoría significativa, 53% una respuesta moderada, es decir, aquí ya tenemos un 80% de pacientes, 6.4 leve y 8.6 no tuvieron ningún cambio. Un cuarto de esos pacientes experimentaron al menos un efecto secundario y lo más común fue inquietud. Siempre que empiezo un tratamiento con cannabis les digo a los papás, porque a veces es como si fuera una adaptación, es como si fuera darle un golpe a ese sistema endocannabinoide, y a veces las 2 primeras semanas o 3 de tratamiento se les exacerban muchos de sus síntomas. Este estudio mostró un impacto en calidad de vida, estado de ánimo y capacidad para realizar actividades de la vida diaria, que fueron evaluados antes y después del tratamiento. De estos pacientes y familias, el 31% informaba una buena calidad de vida antes del inicio, pero miren que esto se duplica a los 6 meses. Frente al humor positivo, pasó de un 42% a un 63%. También cambiaron y se vieron mejoras en esa capacidad del chico para vestirse, para ducharse, para hacer más cosas de forma independiente. Y también se encontró mejoría en el sueño y más concentración. De estos pacientes, habían algunos con convulsiones y se encontró que también había allí mejoría. Los ataques de rabia y la inquietud también mejoraron en estos pacientes. Es decir, aquí vamos viendo grupos
considerables con más pacientes, vuelve y juega para mí 1 ya tiene relevancia, y donde había mejoría en muchos aspectos que finalmente van a impactar en la calidad de vida de esa niña o niño y obviamente en su grupo familiar. No me quiero entretener en esta diapo, solamente les quiero mostrar todos los mecanismos que el CBD tiene ya implicados en condiciones neurológicas y aquí cómo el CBD no va a actuar de forma principal en receptores CB1 y CB2, pero va a tener una acción muy importante en receptores vaniloides a nivel de mitocondria, en receptores PPAR, en receptores de serotonina, en receptores GPR55 y de una manera indirecta va a hacer que se aumenten niveles de oxitocina, que se disminuya la hidrolasa de ácidos grasos, haciendo que haya más anandamida. Toda esta batería de vías es como, miren, es trabajo en equipo, no voy solo por una vía, sino por muchas, va a llevar a que se pueda incrementar la interacción social y a que haya una mayor neuroprotección, bajando citoquinas proinflamatorias y subiendo citoquinas que ayudan a resolver la inflamación. Les decía que en el autismo hay cada vez más relación con alteraciones en sistema inmune. Por eso todos estos mecanismos son claves. ¿Qué dicen en este estudio del profe Meshulam? Y es que el cannabis como tratamiento para estos pacientes es bien tolerado y seguro y puede ser una opción eficaz para convulsiones, tics, depresión, inquietud y ataques de rabia. Y miren, menos de un 5% de pacientes suspenden tratamiento a los 6 meses por efectos secundarios. Otros estudios que pasaremos rápidamente, esta presentación les queda ahí. La información es para compartirlas para todo el mundo, esto no es mío, esto es recolección de datos de todos nuestros profes y pues si la información no es para el mundo, no nos sirve de nada llevárnoslos por el otro lado. Aquí, este es un estudio con 60 niños, también extractos 1 a 20 y miren que hubo mejorías en la conducta, ansiedad, temas de comunicación. Y miren que es lindo cómo se bajan dosis de otros medicamentos y otros dejan medicación por completo. Este es otro estudio del mismo autor, donde hay 150 niños, vuelve y juega, es un 1 a 20, y estos chicos tenían unos problemas de comportamiento moderados o graves y mostró cómo hubo una buena respuesta, sobre todo cuando se dio planta completa, ¿vale? Resulta ser superior en las puntuaciones de la capacidad de la respuesta social. Este es un estudio mucho más cercano de nuestras amigas y amigos de la Fundación Daya. Aquí estaba la doctora neuróloga, doctora Gisela Cuester, donde ellos presentaron este estudio. Y es un estudio pequeñito, pero es muy importante porque esos pequeñitos van sumando. Aquí se reportaron hallazgos en personas con autismo tratados con extractos orales de cannabis. Se hizo un análisis retrospectivo, de estos pacientes atendidos entre junio del 2016 y marzo del 2017 con este diagnóstico. Como mínimo debían haber estado 3 meses en tratamiento. Obviamente se revisan datos demográficos básicos, estudios, qué extracto le dieron, dosis, efectos secundarios y evolución. Previo a esto se obtuvo un consentimiento informado. La población de aquí fueron 20 niñas y niños y un adulto. Marina, te solicito porfa cerrar tu micrófono que se te abrió. La media de edad fue de 9 años y 10 meses, 6 mujeres, 15 hombres, y la media de seguimiento fue de 7.6 meses. Y miren esto tan lindo, 67% tuvieron una mejoría significativa según las escalas que seleccionaron los colegas y amigos de la Fundación Daya. La mayoría de los pacientes tuvieron al menos mejoría en uno de los síntomas más importantes, incluyendo interacción social, lenguaje o esos comportamientos repetitivos. Adicionalmente, reportaron mejoría en esas dificultades sensoriales, en el tema de aceptación de alimentos, alteraciones del sueño y convulsiones. Y miren qué lindo
lo que nos muestran aquí. Recuerdan Israel 1-20. Aquí 71% de los pacientes tenían equilibrados THC-CBD, 19% más CBD y 9.5% más THC. En general, los extractos fueron bien tolerados. 2 pacientes tuvieron más agitación, 1 más irritabilidad, lo que simplemente se maneja con un cambio de extracto. Si bien es una serie pequeña, aquí se encontró que los extractos orales de cannabis fueron mucho más efectivos que los medicamentos convencionales que estas chicas y chicos venían estudiando. Y como un copy-paste de todos los artículos, al final se requieren más estudios para demostrar efectividad y seguridad del uso del cannabis. Aquí es más bien, se requiere que todos nosotros, los que ya venimos trabajando con pacientes, saquemos tiempo para escribir toda esta experiencia que tenemos. Los invito a que vean esta película y creo que conmueve y nos motiva a entregarnos más a estos temas. Por último, para ir cerrando esta primera parte, el tema de autismo en adultos, 9.8 por cada 1000. La prevalencia más alta es en el subgrupo de hombres con bajo nivel educativo y bajo nivel social. Eso de bajo y alto lo tomo aquí textual, pero ¿qué tanto es bajo y alto? Y se estima una prevalencia alta en esta población y algunas personas como por debajo de lo que podría considerarse. Los síntomas comunes del autismo en adulto incluyen esta dificultad para interpretar lo que otros están pensando o sintiendo, problemas para interpretar expresiones faciales, lenguaje corporal o señales sociales, dificultad para regular las emociones, problemas para mantener una conversación, una inflexión que no refleja sentimientos, una dificultad para el dar y recibir de manera natural una conversación, propensos a los monólogos sobre un tema favorito. Uy, ¿cuántos de nosotros tenemos varios de estos síntomas y somos propensos a hablar de cannabis todo el tiempo, así sea con nosotros mismos? Tendencia a participar en comportamientos repetitivos o rutinarios. ¿Cuántos vemos esta conferencia muchas veces? Esto es una molestar, pero realmente es que hay muchos adultos que tenemos varias de estas cositas. Solo se participa en una gama restringida de actividades, consistencia estricta en rutinas diarias, arrebatos cuando ocurren cambios y exhibir fuertes intereses especiales. Creo que si hay un autista Asperger, como queramos llamar famosos, es este hombre y hay otros más que nos han acompañado a través de la historia. En el 2020, investigadores estadounidenses afiliados a esta universidad informaron la experiencia clínica trabajando con niños y adultos de la comunidad que habían consumido cannabis o productos a base de cáñamo, y miren que el 60% de los que reportaban agresividad hubo mejoría luego del tratamiento. Aquí está la referencia, y de esos pacientes, los que tenían autismo y epilepsia, 91% informó algo de mejoría en el control de las crisis. Según el doctor Bruga, psiquiatra de la Universidad de Leicester y uno de los participantes del estudio, estos datos que se empiezan a mostrar han sido sorprendentes porque de las personas adultas que fueron clasificadas dentro de esa neurodiversidad del espectro autista, ninguno había sido diagnosticado previamente. Entonces, para algunos, sugerencias, hipótesis, es que el autismo puede tener también un impacto y una prevalencia alto en adultos, lo que hace necesario que entremos a ver para tener unas cifras más viables. Y aquí no solo podemos hablar de una epidemia en la infancia, sino de un muy mal diagnóstico previo. Para terminar, y unas reflexiones de un par de textos que quisiera recomendarles. Tanto el déficit de atención e hiperactividad como el autismo tienen aspectos positivos. Los niños que padecen estos trastornos tienen una enorme intuición, son excepcionalmente creativos,
poseen una extraordinaria habilidad para ver lo que se esconde bajo la superficie de las cosas. Y aunque esto contradice la creencia más generalizada, tienen incluso la capacidad de leer a las personas con mucha facilidad. Los niños con déficit de atención y autismo suelen pensar más deprisa, sentir más profundamente y ser más intuitivos y artistas de lo normal, en parte debido a la poca paciencia que tienen para hacer las cosas de la forma habitual. Lo cierto es que el autismo y la hiperactividad están dando lugar a generaciones nuevas de niños que van a crecer más equipados para solucionar nuestros problemas y trazar un rumbo mejor para la humanidad. En los años 70 se creó un término para definir a este nuevo grupo de niños, los niños índigo. Son niños dotados de unos dones especiales, brillantes y excepcionalmente intuitivos, y en algunos casos poseen incluso habilidades paranormales como la telepatía. Aunque el hecho de ser diferentes hace que la vida resulte más difícil para los niños índigo y también para sus familias, también aumenta las probabilidades de vivir una vida extraordinaria. Aquí, cualquiera que sea la causa, los padres de repente se encuentran luchando para hacer frente a una colección en evolución de rasgos de comportamiento y síntomas físicos, a menudo con poco apoyo u orientación de los profesionales de la salud. Y esto es una cosa que podemos cambiar quienes estamos hoy aquí, que sigan no enfrentando esta condición solitos y que cuando estén con nosotros se sientan acompañados. Puede que no demos las soluciones, pero sí tenemos buenos hombros para acompañarlos en el proceso. Reducir la sobrecarga sensorial mediante el consumo de cannabis calma sus sentimientos de ansiedad y les permite continuar con sus actividades diarias. El dolor derivado de los sentidos también es dolor. Hay una fuente constante de ansiedad sensorial que hierve a fuego lento en el fondo de mi subconsciente. Estas son las palabras de este chico, quien fue diagnosticado con autismo cuando estaba en la universidad. La sobrecarga sensorial que a menudo experimentan las personas con autismo los lleva a un dolor mental que se puede manifestar en forma de ansiedad. El cannabis rico en THC está notablemente ausente en los estudios clínicos, de hecho ignorado. Las experiencias de un número significativo de adultos y niños con TEA que dicen que sin la presencia de THC simplemente no obtienen el mismo alivio. Por lo menos para este chico, solo el THC le reduce la sobrecarga sensorial que encuentra tan abrumadora. Y sin estar en un estado abrumador constante, Justin ahora puede abrazar la vida de una manera que nunca pensó que fuera posible, unirse a un club de corredores, hacer una incursión en la comedia de pie y convertirse en un activista del cannabis medicinal en Reino Unido. Quizás aquí es donde la comunidad científica y médica se está equivocando. Decidir que es terapéuticamente beneficioso para las personas con autismo, basándose en suposiciones que no toman en cuenta las conexiones internas y las experiencias del neurodiverso o las complejidades de la planta del cannabis, al eliminar innecesariamente el THC de la conversación de investigación, les estamos haciendo un flaco favor a ambos. Mary Bills es una maravillosa persona y este es un artículo que escribió ya hace un tiempito en Project CBD. Esto era lo que quería compartir en esta primera parte sobre autismo. Creo que tenemos unos 7-8 minuticos para hacer preguntas, ¿vale? Bien, Paola, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Hay algunas preguntas que la gente mandó. Te voy a leer. La primera dice, buen día, ¿qué sería THC al 1,5% y qué sería CBD al 30%? 1 en 20, ¿en relación a qué se dan esas cifras? Si podés explicar un poquito. A ver, básicamente son dos cosas. Hay dos maneras de uno referirse a un extracto, ¿cierto? Y es qué porcentaje de THC y qué porcentaje de CBD tiene. Y eso está bien, pero necesito saber el volumen final. No es lo mismo un THC al 1,5% en un volumen de 100 mililitros o al 30. Por eso, para algunos, y lo que hacemos nosotros específicamente en Colombia,
es que en un extracto les ponemos los miligramos de CBD por mililitro y los miligramos de THC por mililitro. Y de esa manera, yo simplemente digo, tengo 4 miligramos de THC en un mililitro y tengo 40 miligramos de CBD, eso es un 1:10. ¿Sí? Si nos vamos a las matemáticas básicas, tener 4 del uno y 40 del otro es una parte del uno y 10 del otro. Y yo sé que aquí mis colegas médicos se pueden enredar. A mí, afortunadamente, antes de pensar ser médica, quise ser matemática e ingeniera. Entonces los números me encantan en todos los sentidos, pero sé que es un coco. Explicar los ratios y los miligramos a veces para mis colegas es todo un reto. Y cuando uno recuerda y hice entrevistas para estudiar medicina, muchos eran, voy a estudiar medicina porque me aterran las matemáticas. La alquimia requiere matemáticas, requiere relaciones y abrir un poquito, pero 1.5% de una sustancia y 30 de la otra es un ratio 1:20. Si uno divide ese 30 allí, nos va a dar esa relación, ¿vale? Bien, perfecto. Te leo otra. Cuando se refieren a planta completa, se compara con THC o CBD aislado. Por eso los extractos de plantas tienen no solo THC y CBD, sino muchos otros componentes. Bueno, era un comentario. Gracias por tan amorosa y profesional presentación. Actualización en alimentación, dosis de omega 3. Depende. A ver, chicos, vuelve y juega. Aplica para todo en la vida. Las dosis son personalizadas. ¿Qué tan inflamado está mi paciente? No siempre necesito la misma cantidad de omega. Ese omega 3 se lo está dando en DHA, en EPA de una vez, que es lo ideal. Lo que sí es clave es no le den suplementación con omega 6 y 9. ¿Por qué? Porque el 6 y el 9, y ustedes en Argentina que comen tanto croissant, medias lunas y todo eso, está ahí. Yo tengo que dar más estrés y ojalá en DHA y EPA para acercar a la relación fisiológica. Bien. Cuando hablamos de preparados, ¿se recomienda maceración o es preferible una extracción de resina? Yo ahí no soy la más experta, chicos, ustedes tienen más experticia que yo. Yo solo digo que quiero que me hagan los que son en su trabajo, y aquí los invito respetuosamente porque en Colombia estamos viviendo un tema complejo hoy, como en el mundo, con el tema del cannabis, y es que todos se quisieron volver expertos en todo y quisieron hacer una verticalidad que no funciona. Entonces el mismo que cultiva es el que transforma, es el que lo lleva a magistral, es el que lo vende, el que lo medica y el que hace seguimiento. Chicos, trabajo en equipo. El THC no hace lo que tiene que hacer el CBD. Nosotros también hagamos lo mismo. Entonces me disculpo porque no soy ni cultivadora, ni hago extractos, ni transformo. Solo acompaño los procesos. Bien. Otro comentario. Trabajo con un niño que aparenta tener TGA. ¿Por qué su madre no estaría aceptando su estado? Es selectivo en su alimentación, solo hamburguesas y fideos. ¿Cómo puedo ayudarlo? La mamá es quien tiene que dar el paso, chicos. Nuestro trabajo hoy no es convencer a nadie de esto, es trabajar primero con esa mamá y tener una coequipera clara para entrar. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Dependerá de esa evaluación inicial y de entender si este chico ya esa selectividad por la comida lo ha llevado a temas metabólicos, lo está llevando a temas psiquiátricos. Entonces que ya viene TGA, pues entiendo que sea un trastorno de ansiedad generalizada, pero ahí necesitas tener familia para trabajar. Bien. Buenos días, mi nombre es Lucas y tengo una cooperativa de plantas medicinales, la cual hacemos aceite de cannabis de varios quimiotipos. Tiago tiene 12 años, diagnóstico de TDAH con trastorno desafiante y TOP. Toma Irafem 5 miligramos. El metilfenidato se lo sacaron y la sartalina también por el momento. ¿Qué aconseja en este caso? ¿Un ratio 1:1? La verdad, y con todo el amor, cuando hacemos una consulta, vamos mucho más allá
que un diagnóstico y qué toma ese paciente. Hoy formular o recomendar algo requiere conocer a esa persona y a su rol familiar antes de decir vamos a X o Y radio. Bien. Bueno, gracias por tan generosa presentación. Gracias, muchas gracias. Doctora Paola, excelente información. Tiago funcionó con microdosis y el macerado